Hola, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial, uno que creo que puede transformar nuestras vidas y acercarnos aún más al corazón de Dios. Todos deseamos agradar a Dios con nuestras acciones y actitudes, pero a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente le agrada? En este vídeo, exploraremos 4 actitudes que, según la palabra de Dios, son sumamente agradables a Él. Estas son actitudes que podemos cultivar en nuestro día a día, y que nos ayudarán a vivir una vida en armonía con su voluntad. Hablaremos sobre cómo mantener una actitud humilde, obedecer las enseñanzas de Dios, fortalecer nuestra fe y confiar en su plan, y reflejar su amor hacia los demás. Te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo, porque además de explorar cada una de estas actitudes en profundidad, al final compartiremos una reflexión especial que te ayudará a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. No te lo pierdas. Así que empecemos. La primera actitud que debes cultivar es el amor hacia los demás. El amor es el mandamiento supremo en la enseñanza de Jesús. En Juan 13, 34-35, Jesús nos dice, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». El amor hacia los demás es una de las formas más poderosas de mostrar que somos verdaderos seguidores de Cristo y una actitud que agrada profundamente a Dios. El amor cristiano no es simplemente un sentimiento, sino una decisión y un compromiso de actuar con compasión, paciencia y bondad hacia los demás. Es un amor que se demuestra en acciones, no solo en palabras. Este amor se extiende más allá de nuestras familias y amigos, llegando incluso a aquellos que nos han hecho daño o a quienes no conocemos. En Mateo 5:44, Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Este tipo de amor es radical y contracultural, pero es precisamente el tipo de amor que refleja el corazón de Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, describe el amor de una manera que nos desafía a vivirlo diariamente. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este pasaje nos recuerda que el amor verdadero es desinteresado y sacrificial, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El amor hacia los demás es también una manifestación de nuestra gratitud por el amor que Dios nos ha mostrado. Como dice 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Al amar a los demás, estamos reflejando el amor de Dios que hemos recibido y compartiendo ese amor con el mundo. Este amor tiene el poder de transformar vidas, de sanar heridas y de construir puentes de reconciliación y unidad. Además, el amor hacia los demás es una prueba de nuestra fe. En Santiago 2, 14-17, se nos dice que la fe sin obras es muerta. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, nuestra fe está vacía. El amor hacia los demás es la evidencia tangible de que Dios ha obrado en nuestros corazones y que estamos viviendo conforme a su voluntad. Vivir una vida llena de amor hacia los demás no siempre es fácil. Requiere sacrificio, paciencia y un corazón dispuesto a perdonar. Sin embargo, cuando nos esforzamos por amar como Jesús amó, estamos agradando a Dios y cumpliendo su mandato más importante. Además, el amor que mostramos a los demás tiene un impacto duradero, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos a quienes tocamos con nuestra bondad y compasión.
El amor hacia los demás también se manifiesta en nuestra disposición a servir. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de Dios es aquel que sirve a los demás. En Juan 13, encontramos el relato de Jesús lavando los pies de sus discípulos, una tarea que normalmente estaba reservada para los siervos más humildes. Al hacerlo, Jesús nos mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a los demás con humildad y amor. Cuando adoptamos esta actitud de servicio, estamos reflejando el carácter de Cristo y agradando a Dios. El amor también se demuestra en nuestra disposición a perdonar. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él, y Jesús le responde que no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Esta enseñanza nos muestra que el amor implica perdonar repetidamente, sin llevar cuentas del mal. Perdonar no es fácil, pero es un acto de amor que libera nuestro corazón del resentimiento y nos permite vivir en paz y armonía con los demás. Además, el amor hacia los demás nos lleva a ser compasivos y a mostrar misericordia. En Lucas 10, 25-37, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, en la que un hombre muestra compasión y ayuda a un desconocido que ha sido herido y dejado al borde del camino. Esta parábola nos enseña que el amor verdadero no se limita a palabras o sentimientos, sino que se demuestra en acciones concretas de ayuda y misericordia hacia aquellos que están en necesidad. El amor también nos lleva a ser pacientes y tolerantes con los demás. En Efesios 4, 2, se nos exhorta a ser humildes y amables, pacientes, soportándonos unos a otros en amor. Esta paciencia y tolerancia son esenciales para mantener la unidad y la armonía en nuestras relaciones, tanto en la Iglesia como en nuestras familias y comunidades. El amor hacia los demás también se refleja en nuestra disposición a compartir nuestras bendiciones. En 1 de Juan 3:17, se nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este versículo nos desafía a ser generosos y a compartir lo que tenemos con aquellos que están en necesidad. La generosidad es una expresión tangible del amor de Dios en nuestras vidas y una manera poderosa de impactar positivamente a los demás. Además, el amor hacia los demás nos lleva a ser justos y a defender a los oprimidos. En Miqueas 6, 8, se nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este llamado a la justicia y la misericordia nos desafía a actuar en defensa de aquellos que son vulnerables y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. El amor verdadero no puede permanecer indiferente ante la injusticia, sino que nos impulsa a actuar en favor de los demás. El amor también se manifiesta en nuestra disposición a escuchar y a ser empáticos. En Santiago 1:19, se nos exhorta a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. La empatía y la escucha activa son formas de mostrar amor y respeto hacia los demás, permitiéndonos comprender mejor sus necesidades y preocupaciones. Al escuchar con atención y compasión, construimos relaciones más fuertes y significativas. Además, el amor hacia los demás nos lleva a ser humildes y a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. En Filipenses 2, 3-4, se nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y a no buscar solo nuestros propios intereses, sino también los intereses de los demás. Esta humildad nos permite servir a los demás con un corazón sincero y desinteresado, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones. El amor también se demuestra en nuestra disposición a reconciliarnos y a buscar la paz. En Mateo 5, 23-24, Jesús nos enseña que si estamos presentando nuestra ofrenda en el altar y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda y reconciliarnos primero con nuestro hermano. La reconciliación y la búsqueda de la paz son actos de amor que restauran las relaciones y fortalecen la unidad en la comunidad. Además, el amor hacia los demás nos lleva a ser pacientes y a soportar las debilidades de los demás.
En Colosenses 3, 12-13, se nos exhorta a revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Esta paciencia y disposición a soportar las debilidades de los demás son esenciales para mantener la armonía y la unidad en nuestras relaciones. El amor también se refleja en nuestra disposición a orar por los demás. En Efesios 6 y 18, se nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y a velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una expresión poderosa de amor, ya que intercedemos por las necesidades y preocupaciones de los demás, confiando en que Dios obrará en sus vidas. Finalmente, el amor hacia los demás nos lleva a vivir de manera íntegra y a ser un ejemplo para los demás. En 1 de Timoteo 4 y 12, se nos exhorta a ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Al vivir de manera íntegra y amorosa, inspiramos a otros a seguir a Cristo y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En resumen, el amor hacia los demás es una actitud que agrada profundamente a Dios y que refleja el corazón de Cristo. Nos llama a actuar con compasión, paciencia y generosidad, a servir y a perdonar, a buscar la justicia y la reconciliación, y a vivir de manera íntegra y humilde. Al amar a los demás como Jesús nos amó, estamos cumpliendo el mandamiento supremo y permitiendo que el amor de Dios transforme nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Nuestra segunda actitud para poner en práctica es la obediencia a su palabra. La obediencia es otra actitud crucial que agrada a Dios. La Biblia nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Esto significa que no basta con conocer lo que Dios dice, debemos ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. La obediencia a la palabra de Dios es una señal de nuestro amor y reverencia hacia Él, y es una manifestación de nuestra fe en su sabiduría y bondad. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces, lo que Dios nos pide que hagamos puede parecer contrario a lo que queremos o a lo que el mundo nos dice que hagamos. Sin embargo, cuando elegimos obedecer a Dios, estamos demostrando que confiamos en Él más que en nuestras propias ideas o deseos. La obediencia a Dios implica sumisión a su voluntad, incluso cuando no entendemos por completo el porqué de sus mandatos. Uno de los ejemplos más poderosos de obediencia en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, una solicitud que parece incomprensible desde una perspectiva humana. Sin embargo, Abraham obedeció, confiando en que Dios tenía un plan, incluso cuando no podía verlo. Esta obediencia radical fue contada a Abraham como justicia, y Dios lo bendijo enormemente por su fe y obediencia. La obediencia a Dios también trae bendición a nuestras vidas. En Deuteronomio 28, Dios promete una serie de bendiciones para aquellos que obedecen su voz. Estas bendiciones incluyen prosperidad, protección y la presencia constante de Dios. Aunque estas promesas se dieron al pueblo de Israel en un contexto específico, el principio de que la obediencia a Dios trae bendición sigue siendo cierto hoy en día. La obediencia a la palabra de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con los mandatos de Dios, nos convertimos en un testimonio vivo de su amor y poder transformador. Nuestra obediencia puede inspirar a otros a buscar a Dios y a seguir sus caminos. En Mateo 5 y 16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestras acciones obedientes pueden ser una luz que guía a otros hacia Dios. Además, la obediencia a Dios nos protege del pecado y sus consecuencias. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Al reconocer a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas.
La obediencia a Dios nos mantiene en el camino correcto y nos ayuda a evitar las trampas del pecado que pueden llevarnos a la destrucción. La obediencia también es una expresión de nuestra fe. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, vemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron a Dios por fe. No siempre entendieron todo lo que Dios les pedía, pero confiaron en su carácter y en sus promesas. Esta fe obediente es la que agrada a Dios y nos permite experimentar su poder y fidelidad en nuestras vidas. La obediencia a Dios requiere una actitud de humildad y sumisión. En Santiago 4, 7, se nos dice: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someterse a Dios implica reconocer su autoridad y estar dispuestos a seguir su dirección, incluso cuando va en contra de nuestros deseos o planes. Esta sumisión es un acto de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. La obediencia también implica perseverancia. No siempre veremos resultados inmediatos cuando obedecemos a Dios, pero debemos confiar en que Él está obrando en nuestras vidas y en las circunstancias a su debido tiempo. En Gálatas 6, 9, se nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La perseverancia en la obediencia demuestra nuestra fe y confianza en la fidelidad de Dios. En la vida de Jesús, vemos el ejemplo perfecto de obediencia. En Juan 6 y 38, Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vivió una vida de completa obediencia al Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Su obediencia nos muestra el camino a seguir y nos da el poder para obedecer a Dios en nuestras propias vidas. La obediencia a Dios también implica escuchar su voz y seguir su dirección en nuestra vida diaria. En Juan 10 y 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta relación íntima con Dios nos permite discernir su voluntad y obedecer sus instrucciones. A medida que cultivamos una vida de oración y estudio de la Biblia, nos volvemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo y más dispuestos a seguir su dirección. La obediencia a Dios también se refleja en nuestra disposición a renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos por el bien del reino de Dios. En Mateo 4 y 24, Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Esto significa que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias comodidades y planes para cumplir con la voluntad de Dios. Esta obediencia sacrificial es una demostración de nuestro amor y compromiso con Dios. Además, la obediencia a Dios nos lleva a vivir una vida de integridad y rectitud. En 1 de Pedro 1, 14-16, se nos exhorta a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. La obediencia a los mandatos de Dios nos ayuda a reflejar su carácter y a vivir de una manera que honra su nombre. Esto incluye ser honestos, justos y compasivos en todas nuestras acciones y relaciones. La obediencia a Dios también nos capacita para resistir las tentaciones y vencer el pecado. En 1 de Corintios 10 y 13, se nos asegura que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación nos dará también la salida, para que podamos soportarla. Al obedecer a Dios y seguir sus mandatos, encontramos la fuerza y la gracia para resistir las tentaciones y vivir en victoria sobre el pecado. La obediencia a Dios también se manifiesta en nuestra disposición a compartir el Evangelio y hacer discípulos. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado.
La obediencia a este mandato implica ser testigos fieles de Cristo y compartir su amor y verdad con los demás. En nuestras relaciones familiares, la obediencia a Dios nos guía a amar y respetar a nuestros seres queridos. En Efesios 5, 22-25, se nos instruye sobre cómo deben relacionarse los esposos y las esposas, y en Efesios 6, 1-4, se nos da orientación sobre la relación entre padres e hijos. La obediencia a estos principios bíblicos nos ayuda a construir familias fuertes y saludables que honran a Dios. La obediencia a Dios también nos lleva a ser buenos administradores de los recursos que Él nos ha dado. En Mateo 25, 14-30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, en la que un señor confía sus bienes a sus siervos y luego les pide cuentas de cómo los han administrado. Esta parábola nos enseña la importancia de usar sabiamente los dones, talentos y recursos que Dios nos ha dado para su gloria y el avance de su reino. Finalmente, la obediencia a Dios nos prepara para recibir su recompensa eterna. En Apocalipsis 10-12, Jesús dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». La obediencia a Dios no solo trae bendiciones en esta vida, sino que también nos asegura una recompensa eterna en su presencia. Esta esperanza nos motiva a vivir de manera obediente y fiel, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 3:58. En resumen, la obediencia a la palabra de Dios es una actitud que agrada a Dios y trae bendición a nuestras vidas. Nos protege del pecado, nos guía en nuestras relaciones, nos capacita para resistir las tentaciones y nos prepara para recibir su recompensa eterna. Al vivir en obediencia a Dios, demostramos nuestro amor y reverencia hacia Él y permitimos que su poder y gracia se manifiesten en nuestras vidas. La tercera actitud que debe tener el cristiano en sus vidas es la fe y confianza en su plan. La fe es la piedra angular de nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe implica creer en Dios y en su palabra, incluso cuando no podemos ver o entender cómo se cumplirán sus promesas. La fe nos lleva a confiar en el plan de Dios, sabiendo que Él siempre tiene un propósito para nuestras vidas, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La confianza en el plan de Dios se pone a prueba en los momentos de incertidumbre y tribulación. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando enfrentamos desafíos. Es en estos momentos cuando debemos recordar las promesas de Dios y aferrarnos a ellas con todo nuestro corazón. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que confiaron en Dios en situaciones desesperadas y vieron su mano obrando de maneras asombrosas. Tomemos como ejemplo la vida de José, uno de los personajes más inspiradores de la Biblia. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado en prisión, José nunca perdió la fe en Dios. Al final, Dios lo elevó a una posición de gran poder en Egipto, y a través de él, salvó a muchas personas de la hambruna. José pudo ver cómo todos esos años de sufrimiento formaban parte del plan perfecto de Dios para su vida. Su historia nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos entenderlo. Confiar en el plan de Dios también significa soltar el control. Como seres humanos, nos gusta tener el control de nuestras vidas, pero la fe nos llama a rendir ese control a Dios. Es reconocer que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto no significa que no hagamos nuestra parte, al contrario, debemos seguir adelante con nuestras responsabilidades, pero siempre con la certeza de que Dios tiene el control final y que su plan se cumplirá en nuestras vidas. La fe y la confianza en Dios también nos permiten vivir con paz y esperanza,
incluso en medio de la adversidad. Cuando confiamos en que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas para nuestro bien y su gloria, podemos enfrentar el futuro sin temor. Sabemos que, aunque no entendamos todos los porqués, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor que se está desarrollando. La fe también nos da la fortaleza para enfrentar las pruebas y tribulaciones con una actitud positiva. En Santiago 1, 2-4, se nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esta paciencia nos ayuda a perseverar y a crecer en nuestra relación con Dios, confiando en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso en medio de las dificultades. Además, la fe nos impulsa a obedecer a Dios, incluso cuando lo que Él nos pide parece difícil o irracional. Es la fe la que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. En esos momentos, es fundamental recordar que Dios es fiel y que nunca nos dejará ni nos desamparará. En Hebreos 13, 5-6, se nos asegura que Dios ha dicho, «No te desampararé, ni te dejaré», de manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». La fe también nos lleva a vivir una vida de obediencia y santidad. En 1 de Pedro 1, 14-16, se nos exhorta a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. La fe en Dios nos motiva a vivir de acuerdo con sus mandatos y a buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Esta obediencia es una demostración de nuestra confianza en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros y que su plan es perfecto. La fe y la confianza en Dios también nos permiten experimentar su paz sobrenatural. En Filipenses 4, 6-7, se nos exhorta a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz nos sostiene en medio de las tormentas de la vida y nos da la seguridad de que Dios está en control. La fe también nos impulsa a compartir el Evangelio con valentía. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo declara, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». La fe en el poder transformador del Evangelio nos motiva a compartir las buenas nuevas de Jesucristo con los demás, confiando en que Dios usará nuestro testimonio para atraer a otros a Él. Además, la fe nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. En 2 de Corintios 4, 17-18, Pablo nos recuerda que nuestras aflicciones leves y momentáneas producen en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, y nos exhorta a no poner nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Esta perspectiva eterna nos da esperanza y nos ayuda a perseverar, sabiendo que nuestras dificultades presentes no se comparan con la gloria que nos espera en la eternidad. La fe también nos lleva a depender del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. En Gálatas 5:16, se nos exhorta a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Al vivir en el poder del Espíritu Santo, encontramos la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La fe en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para vivir en victoria y para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. La confianza en el plan de Dios también nos permite enfrentar la muerte con esperanza. En 1 de Tesalonicenses 4, 13-14, Pablo nos dice que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Esta esperanza en la resurrección y en la vida eterna nos da consuelo y fortaleza,
incluso en los momentos de pérdida y dolor. La fe y la confianza en Dios también nos llevan a vivir una vida de gratitud. En 1 de Tesalonicenses 5 y 18, se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud es una expresión de nuestra fe en que Dios está obrando en todas las circunstancias para nuestro bien y su gloria. Al cultivar una actitud de gratitud, fortalecemos nuestra fe y nos mantenemos enfocados en las bendiciones y la fidelidad de Dios. Además, la fe nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y circunstancias actuales. En Marcos 11, 22-24, Jesús nos dice que tengamos fe en Dios y que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Esta fe nos capacita para orar con confianza y para esperar grandes cosas de Dios, sabiendo que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3 y 20. La fe también nos lleva a vivir con propósito y determinación. En Hebreos 12, 1-2, se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta carrera de fe nos llama a vivir de manera intencional, buscando cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y confiando en que Él nos dará la fuerza y la gracia para hacerlo. Finalmente, la fe nos une como cuerpo de Cristo. En Efesios 4, 4-6, se nos recuerda que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esta unidad en la fe nos fortalece y nos anima a apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios, sabiendo que somos parte de una familia espiritual que comparte la misma fe y esperanza. En resumen, la fe y la confianza en el plan de Dios son fundamentales para nuestra relación con Él. Nos permiten vivir con paz, esperanza y propósito, incluso en medio de las dificultades. Nos impulsan a obedecer a Dios, a compartir el Evangelio y a vivir con gratitud y determinación. Al cultivar una fe sólida y una confianza inquebrantable en Dios, permitimos que su poder y gracia se manifiesten en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La cuarta y última actitud que tú como cristiano siempre debes tener presente es la humildad en el corazón. Dios valora profundamente la humildad en el corazón de sus hijos. La humildad no es simplemente una postura externa o un comportamiento superficial, sino una actitud interna que reconoce nuestra dependencia total de Dios. La Biblia nos enseña repetidamente que Dios exalta a los humildes, pero resiste a los orgullosos. En un mundo que valora tanto el éxito personal, la autosuficiencia y la independencia, puede ser difícil comprender por qué la humildad es tan vital para nuestra relación con Dios. La humildad comienza con un reconocimiento sincero de nuestra propia condición humana. Somos criaturas limitadas, con fallas y debilidades, y no somos capaces de alcanzar la plenitud por nosotros mismos. En lugar de buscar nuestra propia gloria o confiar en nuestras propias fuerzas, la humildad nos lleva a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las cosas. Esta actitud de humildad es lo que permite que Dios trabaje poderosamente en nuestras vidas, porque cuando nos despojamos de nuestro orgullo, le damos espacio a Dios para que Él sea el centro de todo. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. En Filipenses 2, 5-8, el apóstol Pablo nos recuerda que Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta humildad radical de Jesús es la que debemos imitar en nuestras propias vidas. No se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros mismos y más en los demás y en Dios.
La humildad también nos lleva a reconocer nuestras faltas y a pedir perdón cuando hemos cometido errores. En 1 de Juan 1:9, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto requiere humildad, porque implica admitir que hemos fallado y que necesitamos la misericordia de Dios. Pero en esa confesión y arrepentimiento, encontramos la gracia y la restauración de Dios, quien se complace en perdonar a los que vienen a Él con un corazón humilde. Otro aspecto fundamental de la humildad es la disposición para servir a los demás. Jesús nos enseñó que en su reino, el mayor es aquel que sirve. En Juan 13, encontramos el relato de Jesús lavando los pies de sus discípulos, una tarea que normalmente estaba reservada para los siervos más humildes. Al hacerlo, Jesús nos mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir a los demás con humildad y amor. Cuando adoptamos esta actitud de servicio, estamos reflejando el carácter de Cristo y agradando a Dios. La humildad en el corazón también se manifiesta en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Una persona humilde no busca imponer su voluntad ni destacar sobre los demás, sino que valora y respeta a cada individuo como una creación de Dios. En Filipenses 2, 3-4, se nos exhorta a no hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y a no buscar solo nuestros propios intereses, sino también los intereses de los demás. Esta actitud de humildad en nuestras relaciones es esencial para construir una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Además, la humildad nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. En 1 de Corintios 4, 7, Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta reflexión nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre nuestras habilidades, talentos y logros, reconociendo que son dones de Dios y no motivos para el orgullo personal. Al reconocer nuestra dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, cultivamos una actitud de gratitud y humildad. La humildad también nos protege de la trampa del orgullo espiritual. Es fácil caer en la tentación de compararnos con otros y sentirnos superiores debido a nuestra devoción, conocimiento bíblico o servicio en la iglesia. Sin embargo, Jesús nos advierte en Lucas 18, 9-14 sobre el peligro de esta actitud, contándonos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de su justicia, mientras que el publicano, con humildad, pedía misericordia a Dios. Jesús concluye que el publicano, y no el fariseo, fue justificado ante Dios. Esta parábola nos recuerda que la verdadera justicia y aceptación ante Dios no se basan en nuestras obras, sino en nuestra humildad y dependencia de su gracia. En la vida diaria, la humildad se refleja en nuestra disposición a aprender y crecer. Una persona humilde reconoce que siempre hay más por aprender y que puede beneficiarse de la sabiduría y experiencia de otros. Proverbios 11, 2 nos dice que con los humildes está la sabiduría. Esta actitud de humildad nos abre a la corrección y nos permite crecer en nuestro caminar con Dios y en nuestras relaciones con los demás. Finalmente, la humildad nos lleva a confiar en Dios en todas las circunstancias. En 1 de Pedro 5, 6-7, se nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta confianza en Dios implica reconocer que no tenemos el control de todas las situaciones y que necesitamos su guía y provisión. Al confiar en Dios y entregar nuestras preocupaciones a Él, demostramos una humildad que agrada a Dios y nos permite experimentar su paz y cuidado. La humildad también se manifiesta en nuestra capacidad de perdonar y pedir perdón.
En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él, y Jesús le responde que no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Esta enseñanza nos muestra que la humildad implica reconocer nuestras propias fallas y extender la misma gracia y perdón que hemos recibido de Dios a los demás. Perdonar no es fácil, pero es un acto de humildad que libera nuestro corazón del resentimiento y nos permite vivir en paz y armonía con los demás. Además, la humildad nos ayuda a enfrentar las pruebas y dificultades con una actitud correcta. Santiago 1, 2-4 nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La humildad nos permite aceptar que no entendemos todo lo que sucede en nuestra vida, pero confiamos en que Dios tiene un propósito y un plan perfecto. Esta actitud nos fortalece y nos ayuda a perseverar, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso en medio de las dificultades. La humildad también se refleja en nuestra disposición a servir a los demás sin esperar nada a cambio. En Marcos 10:45, Jesús nos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este ejemplo de servicio sacrificial nos desafía a vivir de manera desinteresada, buscando el bienestar de los demás antes que el nuestro. Cuando servimos con humildad, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y demostrando el amor de Dios a quienes nos rodean. En nuestras relaciones interpersonales, la humildad nos ayuda a construir puentes y resolver conflictos. Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una actitud humilde nos permite responder con mansedumbre y paciencia, desescalando situaciones tensas y promoviendo la reconciliación. La humildad nos lleva a escuchar a los demás, a valorar sus perspectivas y a buscar soluciones que beneficien a todos. En resumen, la humildad en el corazón es una actitud que reconoce nuestra dependencia de Dios, busca su gloria por encima de la nuestra, y nos lleva a servir a los demás con amor y humildad. Esta es una actitud que verdaderamente agrada a Dios y que Él promete bendecir. Al cultivar la humildad en nuestras vidas, seguimos el ejemplo de Jesús y permitimos que Dios obre poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos recorrido juntos un camino profundo y significativo al explorar estas 4 actitudes que agradan a Dios: la humildad en el corazón, la obediencia a su palabra, la fe y confianza en su plan, y el amor hacia los demás. Cada una de estas actitudes es una piedra angular en nuestra vida espiritual, y al cultivarlas, no solo agradamos a Dios, sino que también experimentamos su paz, su guía y su bendición en nuestras vidas. Antes de concluir, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. Quizás al escuchar sobre la humildad, te diste cuenta de que a veces el orgullo puede interferir en tu relación con Dios. Tal vez cuando hablamos de la obediencia, sentiste la necesidad de alinear más tus acciones con lo que Dios te ha estado mostrando a través de su palabra. O quizás, al hablar de la fe, te diste cuenta de que necesitas confiar más en el plan que Dios tiene para ti, incluso cuando las cosas no van como esperabas. Y finalmente, es posible que al considerar el amor hacia los demás, sientas el llamado a perdonar a alguien que te ha herido o a mostrar más compasión en tu día a día. Dios nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe nuestras luchas, nuestras dudas y nuestras debilidades. Pero también conoce el potencial que ha puesto en cada uno de nosotros para vivir una vida que le agrada. La buena noticia es que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a crecer en estas actitudes que hemos discutido hoy.
No se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino de permitir que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Te animo a que tomes un momento después de este vídeo para orar y pedirle a Dios que te ayude a cultivar estas actitudes en tu vida. Pídele que te muestre en qué áreas necesitas crecer y cómo puedes aplicar lo que has aprendido hoy. Recuerda que la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y transformación. No se trata de ser perfectos, sino de estar en un constante proceso de ser moldeados por Dios, de manera que cada día nos parezcamos más a Cristo. También quiero invitarte a que compartas este mensaje con otros. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente ver el amor de Dios en acción. Al compartir este vídeo, puedes ser un canal de bendición para alguien más, alguien que quizás esté luchando con su fe o buscando respuestas a preguntas profundas. Juntos, podemos extender el amor de Dios y hacer una diferencia en las vidas de quienes nos rodean. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. De esta manera, podrás recibir más contenido como este, que te ayudará a fortalecer tu fe y a vivir una vida que agrada a Dios. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Estamos comprometidos a traer mensajes que edifiquen tu espíritu y te guíen en tu caminar con Cristo. Quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Tu tiempo es valioso, y me siento honrado de que hayas decidido pasar este tiempo conmigo explorando la palabra de Dios. Tu presencia aquí demuestra tu deseo de crecer espiritualmente y de vivir una vida que agrada a Dios, y eso es algo que Dios sin duda bendecirá. Por último, me encantaría escuchar de ti. Deja un comentario abajo y cuéntame qué fue lo que más te impactó de este mensaje. ¿Hay alguna de estas actitudes que te gustaría desarrollar más en tu vida? ¿Cómo has visto la mano de Dios obrando en ti mientras te esfuerzas por agradarle? Estamos aquí para caminar juntos en esta jornada espiritual, y tus comentarios no solo me animan a seguir creando contenido, sino que también pueden inspirar a otros que lean lo que compartes. Recuerda que estamos en este camino juntos, como parte del cuerpo de Cristo. No estás solo en tus luchas ni en tus victorias. Dios está contigo, y nosotros también estamos aquí para apoyarte en oración y en comunidad. Así que no dudes en conectarte con nosotros, en compartir tus peticiones de oración, y en buscar el apoyo que necesitas para seguir adelante. Y antes de despedirme, quiero dejarte con esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Gracias por tu palabra que nos guía, nos instruye y nos transforma. Te pedimos que nos ayudes a cultivar la humildad, la obediencia, la fe y el amor en nuestras vidas. Que podamos vivir de una manera que te agrade y que refleje tu amor a los demás. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a confiar en tu plan, incluso cuando no entendemos. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día y que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, que Dios te bendiga y te guarde. Amén.